Buenos días, estimadas autoridades de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, organizadores del primer ciclo de seminarios Ortografía, Escritura y Redacción aplicado al discurso académico y científico y participantes de tan significativo evento, quienes habla el doctor José Moncada. El día de hoy cerramos el seminario taller de aspectos formales y metodológicos de la escritura. Los puntos específicos a tratar en este día serán sobre los conectores, el barbarismo e insistir un poco más sobre las funciones de la coma y el punto y seguido dentro del texto académico y científico. Iniciamos. Los conectores también son conocidos como secuencias conectivas o marcadores del discurso. Son significativos para el momento de desarrollar un escrito académico y científico. Algunas veces obviamos el uso de ello y cuando hacemos lecturas de los textos, sobre todo de nuestros estudiantes, no vemos las relaciones que puedan existir entre frases o entre párrafos. Por eso, la definición que encontramos, que nos la aporta Acuña, manifiesta que estos conectores son elementos que relacionan lógicamente dos frases para evitar la ambigüedad. Como podemos ver, relacionan lógicamente, es decir, que hay que saber cuál conector se debe utilizar para poder relacionar o conectar las ideas que estamos manifestando en el escrito. En este sentido, tenemos que la importancia del uso de los conectores radica en que permite que el texto presente en primer lugar una mejor articulación interna. En segundo lugar, que exista cohesión entre las diferentes partes del escrito. Y en tercer lugar, nos indica con precisión las relaciones de significación entre las partes. Al momento de realizar una lectura de un texto académico científico, estos elementos que acabo de nombrar son sumamente importantes. De aquí radica, por lo tanto, lo significativo o relevante el uso de los conectores. Una de las sugerencias que nos aporta Acuña es que hay que hacer o se debe hacer el uso adecuado de ellos dentro del texto. Se debe estar bien seguro de su valor preciso, si realmente es el conector exacto que necesitamos para la relación, bien sea de frases o de párrafo. Y en tercer lugar, cada conector tiene un significado, el cual refiere al cómo debe procesarse la información planteada. A veces, cuando hacemos lecturas de los textos académicos, no encontramos conexiones entre las diferentes frases o párrafos, y es precisamente porque no hacen el uso debido ni utilizan el conector con el significado que se necesita para relacionar esas ideas. Por eso he traído este tema hoy, porque los conectores son esenciales, aparte de los que ya hablamos sobre la cita, para redactar o escribir escritos académicos o científicos. En las diferentes fuentes bibliográficas podemos encontrar una diversidad de tipos de conectores. El día de hoy les traigo las más significativas para el uso académico y científico. Comenzamos por los conectores de comparación. Estos se usan sobre todo para contraponer características entre dos enunciados. Allí vemos en la lámina algunos de estos conectores del cual podemos hacer uso, como por ejemplo, al igual que, análogamente, de igual manera, peor que, mayor que,
de forma similar, entre otros. Si observamos los ejemplos, allí tienen ustedes la manera de usarlo, bien sea al inicio de la oración o bien sea entre la oración. En el ejemplo 1 tenemos el conector al inicio. Así como crecía la inseguridad, lo hacía la desconfianza en las Fuerzas Armadas. En el segundo lo encontramos intercalado en la oración. Este no es un problema que se pueda resolver, así como lo hicimos en otras ocasiones. Entonces, como pueden observar ustedes, allí se da la relación lógica que nos hablaba la definición que analizamos en la lámina pasada. Y esa es la función que cumplen cada uno de los conectores cuando hacemos uso de ello dentro del escrito académico y científico. El siguiente tipo son los conectores de orden. Este tipo de conectores son nexos que sirven para introducir diferentes partes del discurso de forma coherente, brindando siempre un orden espacial y temporal. Podemos observar entonces en la definición que nos hablan precisamente de la coherencia que debe existir dentro del escrito. En este sentido, tenemos algunos conectores, como ustedes muy bien pueden observar. Antes que nada, para empezar, por otra parte, por otro lado, entre otros. Ejemplos. En el primero, tenemos los empresarios dialogaron toda la noche para poder llegar a un acuerdo. A partir de aquella reunión, la situación mejoró en las empresas. Entonces vemos allí cómo el conector ordena principalmente el orden que tiene la oración. En primer lugar, habla de una acción y posteriormente nos habla de una consecuencia de esa acción. En la segunda oración tenemos: agradecemos por el discurso del señor Valdés. A continuación pasaremos a los anuncios de la organización vecinal. Es decir, me están hablando de un orden de palabra. En primer lugar, agradecen las palabras de un tal señor Valdés y posteriormente, a través del conector a continuación, referencian a que viene otro momento dentro de la actividad a realizar. Y así también lo podemos visualizar en el tercer ejemplo. Tenemos los conectores de ejemplificación y explicación. Los conectores de explicación son nexos que tienen la misión de explicar o clarificar algo que se haya anunciado en una primera oración, aportando, claro está, más detalles en la segunda. Y en los conectores de ejemplificación es porque la oración que continúa la primera es para dar un caso específico a lo que se ha hablado en la primera oración. Tenemos, por ejemplo, conectores de explicación como, en otras palabras, así, es decir, en resumidas cuentas, quiero decir, en síntesis, en una palabra, entre otros. Vemos los ejemplos. En el primero nos dice: los políticos pueden dar todas las excusas que quieran. En suma, la situación económica de América Latina es evidentemente más desfavorable que hace 3 décadas atrás. Entonces, en este tipo de ejemplo utilizan un conector explicativo que, a pesar de las excusas que presentan los políticos, la situación de América Latina sigue siendo desfavorable y el conector que se utiliza en este caso es en suma, que explica la situación entre una y otra oración. En la segunda oración vemos: el plan que plantea nuestros políticos es completo.
En resumidas cuentas, piensa tanto en las clases bajas como en las clases altas. Allí vemos otro ejemplo precisamente de utilizar conectores donde nos explica o nos ejemplifica el plan que se plantea por parte de los políticos. Entonces hacen un uso correcto de los conectores para ejemplificar o explicar la primera oración. Los conectores de causalidad simplemente señalan relaciones. Entre los conectores tenemos a causa de, debido a, por culpa de, puesto que, entre otros. Allí tenemos algunos ejemplos. Quedan pocos especímenes a causa de la contaminación. Es decir, existe un problema, pero me dicen en la misma oración cuál es la causa de ese problema. Entonces el conector está entre la oración. Dado que las pruebas han sido refutadas, no podemos llegar a un veredicto. Entonces, en este caso, el conector se utiliza al inicio de la oración, donde se demuestra que debido a un resultado no se puede llegar a otro. En el tercer ejemplo, nadie esperaba esa respuesta porque no había hablado del tema antes. Entonces utiliza el conector dentro de las oraciones uniendo dos ideas que tienen relación en sí. También tenemos los conectores de adición o aditivos, que son palabras que se utilizan para unir oraciones o suboraciones y sumar o aclarar información dicha previamente. Entre los conectores tenemos, además, asimismo, por otro lado, también, y tenemos allí los ejemplos. Estamos a punto de comprarnos un auto. Por otro lado, no sabemos cuál. Se está agregando una información a la oración inicial. El hombre pisó la luna. Asimismo, pisará Neptuno. Entonces allí hay una conexión. Una de las cosas que quiero que también ustedes observen, los conectores se repiten o cumplen varias funciones. Por eso, en un principio, cuando hablamos de la definición, es necesario conocer la función de los conectores para poder unificar diferentes palabras. Entonces, un conector puede tener una función de adición, quizás al mismo tiempo puede ser de causalidad o al mismo tiempo podría ser de explicación. Entonces, ¿quién le da el sentido al conector? Precisamente el contenido donde lo voy a utilizar. Tenemos que tener bien claro esta posición. Los conectores condicionales son nexos que se emplean para condicionar precisamente un concepto en relación a otro y restringir o conceder en forma parcial una información. Entre los conectores tenemos siempre y cuando, a condición de que, siempre que, sí. Ejemplo, damos nuestro voto de apoyo a la propuesta de la constitución de la fábrica, a condición de que se lleve a cabo un informe mensual medioambiental. Es decir, permiten una construcción de la fábrica siempre y cuando que se le conceda o se le dé una concepción que beneficie al entorno. Entonces, el conector que se utilizó a condición de que, como también se puede utilizar otro tipo de conector de los que están allí presentes. También tenemos los conectores de finalidad, que son nexos que se utilizan para generar una relación entre una oración principal y otra subordinada, con el objetivo precisamente de expresar una intención. Allí tenemos para qué, con el fin de que,
¿A qué? Con el objetivo de que, ejemplo, la asamblea llamó a todos sus integrantes con el fin de debatir una nueva propuesta vecinal. Es decir, se llamó a una asamblea y tenía un fin. Entonces se utiliza el conector que refiera precisamente la finalidad con que se convocó esa reunión. Y así tenemos en el segundo ejemplo. Lo importante es que debemos siempre estar muy conscientes de lo que vamos escribiendo para poder ir utilizando el conector de acuerdo a su funcionalidad que nos permita relacionar lógicamente las ideas o los párrafos que vamos escribiendo. Otro tipo de conector son los conectores de consecuencia. Son nexos que se encargan de unir palabras o sintagma y expresar una relación de causa y efecto entre dos o más oraciones. Entre los conectores tenemos como consecuencia, en pocas palabras, entonces, de tal forma, por consiguiente, entre otros. Allí tenemos dos ejemplos. El primero, en pocas palabras, para comprender todas las enseñanzas de los padres se necesita mucho tiempo de vida. Entonces allí vemos que el conector está al inicio de la idea, más precisamente conecta con una consecuencia. En el segundo es una oración más compleja y allí tenemos: la nación dividió su voto, pues había algunos que apoyaban la ley presentada y otros se encontraban rotundamente en contra. De ahí la razón por la cual la discusión se mantuvo durante muchos días. Entonces, el conector va seguido de un punto y seguido, valga la redundancia, para darle un sentido a esa primera oración que se está estableciendo. En otro orden tenemos los conectores de oposición y contraste. Estos se utilizan sobre todo para oponer y contrarrestar dos enunciados, muy bien como lo dice el tipo de conector que son. Entre los conectores tenemos al mismo tiempo, en cierto modo, hasta cierto punto, no obstante, por el contrario, por otro lado, entre otros. Ejemplos: el primero, a pesar de las viviendas que brindó el gobierno, la familia no están saliendo adelante. Allí vemos precisamente un ejemplo de una oración de oposición, donde el conector a pesar de manifiesta que se brindaron viviendas a un grupo de familia, pero a pesar del beneficio, esta familia no ven que han incrementado su calidad de vida. Por otra parte, tenemos la situación de América del Sur es delicada, aunque ha mejorado. Entonces allí tenemos un contraste que nos dan una visión negativa de América del Sur, pero a pesar de ello hay también un elemento positivo porque ha mejorado y utiliza el conector aunque. Tenemos también los conectores temporales o de tiempo que se utilizan para colocar a la oración en un determinado tiempo específico. Entre la variedad de conectores tenemos allí, como ustedes pueden ver en la lámina, al mismo tiempo, anteriormente, en adelante, en este preciso instante, mientras tanto, previo, simultáneamente, últimamente, desde el principio, entre otros conectores. Allí tienen ustedes esos ejemplos, o mejor dicho, esos tipos de conectores para su uso en el momento que ustedes estén desarrollando sus respectivos escritos académicos o científicos. Un ejemplo, tenemos allí: en primer lugar, quiero decirte lo mucho que te aprecio. Es decir, estamos utilizando en este caso un conector donde coloca una oración en el tiempo, es decir, ante cualquier otra cosa
esta persona expresa el aprecio que tiene sobre otro. Ahora vamos a ver unos conectores que son muy comunes en los escritos académicos y científicos, que son los conectores de síntesis, resumen o conclusivos. Estos se utilizan sobre todo, como lo mismo enunciado lo dice, para concluir o finalizar una idea o concepto. Su objetivo sobre todo es poder aportar una síntesis de lo escrito durante el desarrollo de cualquier artículo, tesis, ensayos, bien sea académico o científico. Entre los conectores más populares dentro de ellos están, a fin de cuentas, a modo de cierre, en conclusión, en breve, resumiendo, se desprende que, esto nos viene a decir que, entre otros. Allí tienen una lista para que ustedes puedan observar cada uno de esos conectores. Igualmente tienen allí un ejemplo, que es lo más común que nosotros utilizamos. Dice, a modo de cierre, queremos decir que estamos muy contentos con el rendimiento de los niños en las Olimpiadas Estudiantiles de Educación Física. Cerramos con los conectores de énfasis. Sobre todo se utilizan para capturar la atención sobre una idea y dar importancia también a una idea. Entre los conectores tenemos, cabe destacar que, ciertamente, es obvio que, por supuesto, naturalmente, subrayamos, entre otros conectores. Allí tenemos un ejemplo. Con respecto a la reforma de la ley, cabe destacar que años atrás hemos padecido las consecuencias de una reforma similar que ha llevado a un retraso en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, como ustedes pueden ver allí, se utiliza como un conector de énfasis, cabe destacar que, y está dentro de la oración. Con este tipo de conector, pues cerramos lo referente a la temática del uso de los conectores dentro del discurso académico y científico. Ahora vamos a tocar el tema de los barbarismos. Este es un tipo de vicio en el cual consiste en pronunciar o escribir mal ciertas palabras, es decir, emplear vocablos impropios, en el sentido de que se cree que tienen cierto significado, pero realmente su significado es otro. Es decir, cuando hacemos uso inapropiado de frases o giros lingüísticos procedentes de lenguas extranjeras. Este es uno de los errores muy comunes que encontramos dentro de los trabajos de investigación, dentro de los ensayos, dentro de los artículos científicos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Utilizamos a veces la palabra accesar en vez de acceder. Utilizamos, que es muy común también en nuestro lenguaje, aperturar en vez de utilizar abrir. Utilizamos líbido en vez de líbido. Hubieron por hubo. Hindú por indio, excepto por excepto. Entonces son una serie de palabras, estos son algunas y hay más dentro de lo que nosotros podemos encontrar en las referencias bibliográficas, donde se determina cómo cotidianamente hacemos uso de estos barbarismos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando queremos tomar algún tipo de estas palabras, porque lo que significa para otro idioma posiblemente no significa lo mismo para el español. Ahora voy a volver a tomar el tema sobre el uso de la coma y el punto seguido. Ya la doctora Alba tomó o hizo referencia al mismo en el momento en que ella desarrolló su seminario taller,
yo quiero insistir en algunos puntos porque es muy importante el uso de estos dos signos al momento en que hacemos la escritura académica y científica, sobre todo en lo que es la redacción de los párrafos. Anteriormente habíamos visto el tema de los conectores. Bueno, la coma también tiene una relación directa y muy significativa con respecto al uso de los conectores. Muy bien pueden observar en la lámina. Cuando tenemos un tipo de conector adversativo, como por ejemplo, sin embargo, no obstante, pero, aunque, tiene sus reglas las comas cuando se utiliza o cuando está junto a este tipo de conector. Entonces, cuando son palabras compuestas, es decir, por dos, ese conector se utiliza la coma, ¿sí? O mejor dicho, el conector se coloca entre dos comas, como vemos allí en el ejemplo. Ella estaba cansada, sin embargo, entre dos comas, seguía corriendo. ¿Lo ven allí el ejemplo? Entonces, cuando el conector está conformado por una sola palabra, se utiliza solamente la coma antes que el conector. Allí vemos el ejemplo. A él le gustaba leer, coma, pero hoy no tenía ánimo de hacerlo. Ahora bien, en el caso de los conectores causales, se usa la coma antes del conector. Por ejemplo, estamos muy contentos, coma, pues nos regalaron un perrito. Cuando son los conectores tipo consecutivos, se utiliza entre dos comas. Tú lo decidiste, coma, por lo tanto, coma. Pueden observar que el conector está entre dos comas. Asume las consecuencias. Cuando son los conectores de ordenación, se utiliza la coma después del conector. Y cuando el conector está entre dos enunciados, se emplea también una coma antes del conector y posteriormente. Vemos en el primer ejemplo, llegaron al puerto y, coma, a continuación, coma, visitaron a sus parientes. Y en la otra oración tenemos, en primer lugar, coma, abra el libro. Es decir, ese conector de ordenación está al inicio de una oración o al inicio de un párrafo y lleva la coma. Cuando son conectores de ordenación. Ahora bien, seguimos disertando sobre el uso correcto de la coma en el texto académico. Para ello me voy a concentrar en algunas de las funciones de la coma dentro de los textos. En primer lugar, ella tiene una función de enumeración. Entonces, en esa función, ella sirve para separar elementos análogos, bien sea una serie compuesta de sustantivos, de adjetivos, de verbos o frases u oraciones breves, como vemos allí en el ejemplo. La democracia real debe asegurar al hombre vivienda, comida, trabajo, salud y bienestar social, es decir, una serie de sustantivos. Por otra parte, la coma, en el caso de las oraciones yuxtapuestas, relacionadas solamente por el encadenamiento de ideas, sin ningún nexo gramatical entre ellas. Por ejemplo, yo le concebí, yo le parí, yo le ordené, yo lo despaché. Entonces podemos ver allí que son precisamente ideas totalmente diferentes, mas tienen un encadenamiento. Y allí es donde se utiliza, en este caso, la coma. Y las palabras pareadas en una serie continua que se paran con comas. Por ejemplo, a este hombre, con ser honrado y franco, sereno y callado, valeroso y prudente, las mujeres lo amaron y los hombres lo admiraron. Entonces, como pueden ver ustedes allí, las palabras pareadas, como son separadas por las respectivas comas. Esa es su función de enumeración. En cuanto a la función de aclaración, en primer lugar, la coma evita las ambigüedades, ¿ok? O los malentendidos o el doble sentido. Por eso es importante el uso de ella.
Y uno de los errores que cometemos, por ejemplo, ahorita con la virtualidad, cuando escribimos mensajes por medio de WhatsApp o cualquier otra red social, no hacemos uso de esta función aclaratoria de la coma y por lo tanto muchos de los mensajes que nosotros enviamos son ambiguos o son malentendidos o se le da un doble sentido. Ejemplo, el que canta sus penas espanta. Entonces, allí vemos la coma como separa una ambigüedad. La coma también se utiliza para intercalar una aposición, una oración explicativa. Allí lo vemos, ejemplo, el amor eterno, coma, si es que aquí hay algo que lo sea, es como una aclaración, una explicación que hay durante el tiempo que tarda en llegar el otro o la otra. Entonces vemos allí que la explicación se encuentra entre comas. Otro caso es que la coma delante y detrás de frases adverbiales intercaladas. Ejemplo, así, a Topa Tolondra le fue declarado sus urgencias de amor. Es decir, vemos cómo la coma está o encierra en pocas palabras a las frases adverbiales. En este caso, en el otro tenemos que la coma se utiliza sobre todo, se utiliza sobre todo para los adverbios, como en lo siguiente, cierto, pues, y de los adverbios terminados en mente, como levemente o ciertamente. Ejemplo, espera, coma, pues, y escucha mis cuidados. Entonces es importante que tomemos en cuenta que la coma se utiliza para los adverbios terminados en mente, como levemente o ciertamente. Y para cerrar, tenemos estas otras dos funciones de la coma. Una función de complementación. Allí tenemos que en las oraciones subordinadas consecutivas, la coma viene muy bien para el caso, por ejemplo, de los refranes. Quien dice lo que quiere, coma, oye lo que no quiere. Otro caso es cuando las oraciones subordinadas empiezan por adverbios y se separan de las principales con comas. Ejemplo, ya sé que te han hablado de mí, coma, todo es falso. También el uso de la coma delante de las conjunciones, pero, si, no, siquiera, pero siempre, y cuando las proposiciones que se introducen sean breves. Por ejemplo, está lloviendo, pero sé que llegarán puntuales. También las comas se utilizan en las locuciones conjuntivas intercaladas, como la siguiente, en todo caso, en efecto, así y todo. Allí tenemos un ejemplo, esto no es amar, sino quemar. Es decir, antes de las conjuntivas se utiliza la coma. También la tenemos cuando están las conjunciones adversativas, donde precisamente se contrapone conceptos positivos con un concepto negativo o viceversa. Y también se utiliza en las fechas después del nombre de la ciudad, sigue la coma. Por ejemplo, Caracas, 22 de junio de 2020. Otra de las funciones que tiene la coma es la función de imperbatón, que es cuando se invierte el orden sintáctico de la oración, sujeto, verbo, complemento. Aquí tenemos un ejemplo. A las 8:30, María abre la ventana. Muy bien podría haber sido María abre la ventana a las 8:30, pero hay un cambio o se invierte el orden sintáctico de la oración y pasa el complemento tiempo a la parte inicial. A las 8:30, María abre la ventana. Ahora bien, con respecto al punto y seguido, es importante, ese signo sirve para separar un periodo de oraciones que tienen sentido completo, es decir, que está compuesto sintácticamente por el sujeto, el verbo y el complemento, pero que guardan relación entre sí, para concentrar más una situación dramática que termina haciéndose insoportable por la tensión que destila. Es decir,
Uno de los errores comúnmente que nosotros encontramos cuando hacemos lectura o revisamos los trabajos es el uso excesivo de la coma. Ya la doctora Alba planteó sobre el uso de ella, yo profundicé o agregué otro elemento con respecto al uso de la coma para que tomemos en cuenta y hagamos el buen uso de ella. Muchas veces la coma que la queremos suplantar, o mejor dicho, el punto y seguido lo queremos suplantar por la coma, cosas que no debemos hacer. Por lo tanto, debemos conocer muy bien la función del punto y seguido. Y precisamente eso sirve para separar un periodo de oraciones que tienen sentido completo. No le tengamos miedo al uso del punto y seguido dentro de los párrafos, ¿sí? Para que evitemos el uso exagerado y mal uso de la coma dentro del mismo. Allí tenemos un ejemplo. Mire, haga, pero sea usted quien mire y haga. Entonces vemos cómo el punto y seguido realmente le da un sentido lógico a la oración que yo voy a escribir. Entonces, es importante el buen uso de cada uno de los elementos del cual hemos hablado hoy, tanto los conectores, el uso evitar el uso de los barbarismos y así como realmente saber o comprender la función de la coma, del punto y seguido y de la relación de la coma con los conectores. De esta manera estamos concluyendo lo referente a este seminario. Son elementos claves, hay muchísimos más de los cuales uno podría seguir disertando, pero estos son elementos claves en los cuales uno constantemente consigue dificultades dentro de la revisión de los textos académicos y de los textos científicos.